Vaya al Instante Noticias con los hechos más importantes, porque la información no se detiene. Todo lo que ocurre en el Valle, Colombia y el mundo. Para estar bien informados, vaya al Instante Noticias. Y realmente se ha intentado como justificar la educación en términos de las propuestas que hace cada uno. Pero aquí es donde viene mi aporte, y mi aporte tiene que ver en que para poder cambiar una nación es necesario que haya un cambio en la cultura, ¿sí? Mientras no haya un cambio en la cultura, mientras en Colombia la cultura siga siendo la cultura del traqueto y la cultura de la música yo me mato, Colombia no va a poder cambiar. La única posibilidad de cambiar un país es a través de la educación, y esa educación tiene que ser una educación que vaya más allá de los intereses de las clases dominantes. Eso es lo que tenía que decir. ¿Quién? Perdón de una vez para los invitados, también ya hacen parte de nuestro foro, los estudiantes de grado octavo y noveno. Ya voy para allá con las preguntas. Buenos días. Nuevamente, mi nombre es Maximiliano Millán, soy estudiante del Enrique Tascón y personero. La siguiente pregunta es para cualquiera de los candidatos que desea responder. Se conoce que en Colombia la corrupción es un problema que atañe a la población, también afecta a la educación. ¿Cómo piensan los candidatos solucionar esta problemática? Maximiliano, necesariamente en la educación tenemos que pensar en que los recursos del Estado que son para la educación, tenemos que pensar en que este manejo tiene que ser transparente, tiene que ser pensando en generar una educación con calidad, una educación pertinente, una educación con todas lo que hemos manifestado hoy para conseguir un bienestar estudiantil. Pero necesariamente cuando hablamos de corrupción, hablamos es de malos manejos económicos, y la educación tiene unos recursos que vienen con destinación específica para nuestra educación. Si nosotros le damos ese manejo adecuado, si nosotros le damos ese manejo a los recursos como debe de ser, vamos a ir siempre en una vía de mejorar la calidad educativa y de mejorar el bienestar finalmente de la calidad de vida, pues, de todas las personas. Una persona educada es una persona de bien en el futuro, pero necesariamente aquí le tenemos que dar ese manejo adecuado a los recursos económicos para la educación. Bueno, con relación a la pregunta del tema de la corrupción y referente al tema de educación, el profesor antropólogo que nos acaba de hablar ahora nos hizo un énfasis particular. Este es un problema que lentamente ha ido penetrando en la mente y en el corazón de los colombianos, y quieren que lo veamos normal, el tema de la corrupción. La apuesta nuestra es muy sencilla. Es a la educación, pero una educación que enfatiza en la construcción de un nuevo ser humano. Es una educación
que fortalece el ser en toda su extensión. Y de esa manera es la única forma que nosotros podemos romper con esa inercia con la cual estamos viviendo actualmente, donde vemos los casos de los malos manejos económicos como normales en el tema de la corrupción. Es a través de la educación el camino, pero una educación que plantea un modelo económico, un modelo educativo claro. Y esa es la falencia que tenemos en este momento en Buga. No tenemos una política pública de educación, menos tenemos un modelo educativo que guíe y oriente a las instituciones oficiales y no oficiales, siendo optativa, porque las instituciones educativas, a través de los proyectos educativos institucionales, tienen autonomía para poder tener un énfasis particular en cada institución. Quiero decirles una cosa, este es un problema de ética y tenemos que recuperar la ética de las instituciones, en el diario vivir, los principios y los valores, y eso solamente lo vamos a lograr a través de un sistema educativo claro, que rompa los esquemas clásicos, que piense fundamentalmente en el desarrollo de las personas. Ahí está la diferencia. Es un problema que va a ser de corto, mediano plazo, no es un tema inmediatista. No lo vamos a resolver de hoy para mañana con una vara mágica, y eso es importante decírselo a la gente, porque cuando se habla con verdad, la gente sabe qué puede esperar y cuáles son las metas que se van a alcanzar y los tiempos adecuados para eso. Entonces, a tu respuesta es con un sistema educativo que rompa esa inercia con la cual venimos funcionando, que es una inercia de la indiferencia, que es una inercia del no participar, que es una inercia de no querer enterarnos de la realidad que vivimos. Y esta nueva educación lo que va a hacer es que nos va a dar unos elementos para que nosotros enfrentemos esta realidad en la cual estamos de manera distinta. Esa es la forma, con procesos de fondo, con proyectos realizables, medibles, alcanzables, que de verdad nos permitan construir una sociedad diferente. Y una complementación muy corta. Para hacerlo desde una alcaldía, no solamente es el recurso económico de la corrupción. Por ejemplo, si algún profesional va a ser profesor, que sea honesto en su práctica de profesional, que el estudiante sea honesto en su aula, ¿cierto? Entonces, como decía Rómulo, es el cambio de la persona, pero para hacerlo desde una administración tenemos que tener en cuenta dos cosas: la participación ciudadana en este proceso que empieza después de que ha sido elegido el alcalde, que es el proceso de presupuesto participativo y planeación participativa, donde todas las personas deben conocer qué recurso económico hay y qué recurso humano hay, qué capital humano, qué talento humano, y conociendo la comunidad qué hay, y que se haga ahora con tantos medios de comunicación y el internet y todo eso, se vea día a día cómo se está distribuyendo ese recurso que viene del IVA, que va a Bogotá y que llega acá para la educación, el situado fiscal, pero también cómo nosotros vamos dándonos cuentas cómo se gasta mes a mes ese recurso, en la claridad de los medios, de las páginas web, de la alcaldía. Tiene que estar día a día cómo se está distribuyendo el presupuesto y quiénes son las personas que manejan este espacio. Sonido. Bueno, al respecto yo quisiera hacer un par de puntualizaciones y tiene que ver mucho con lo que dijo el profesor Samuel. Es una problemática de cultura. ¿Por qué? Porque más allá de que el sistema educativo, como dice Rómulo, hay que modificarlo, nosotros crecemos en una cultura latinoamericana de camino fácil. Es decir, nosotros hablamos de corrupción, hablamos de problemas, pero cuando le cae un billete a alguien en el bus, lo primero que hace el ciudadano colombiano es ponerle el pie y se va arrastrándolo. Entonces hay que cambiar esa cultura. Y cuando se habla de corrupción no se habla únicamente del manejo de los recursos. Asignar beca universitaria a dedo también es corrupción. Nombrar docentes a dedo también es corrupción. Entonces creo que pasa por un cambio de cultura, pero también considero
el Ministerio de Educación debería entrar a revisar el lineamiento de programas fundamentales como la alimentación y la infraestructura educativa. Mire, le estamos entregando el PAE a las entidades territoriales y lo que estamos haciendo es poniéndole la cascabel al gato, porque no estamos en capacidad. Y dígame un municipio donde no haya habido problemas con el manejo del PAE. Mire lo que acabamos de vivir con la infraestructura educativa, que lo decía un docente. Instituciones como la Villegas, como el Tulio Enrique Tascón, se vieron en problema, y no únicamente por corrupción en Buga, sino por la problemática en el orden nacional. Entonces creo yo que debemos apuntarle a un tema de cultura reflejada a través de los proyectos educativos institucionales, pero también una revisión profunda sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participación, que son más del 58% de los recursos que destina la nación. Creo que hay que mirar las dos partes. Bueno, yo aplaudo este foro porque es generado por los estudiantes y hay que empezar por ese tema de la cultura, como dice el profesor. Hay que dejar la apatía por la no participación. Los mecanismos de participación están en la Constitución del 91 y debemos comenzar a actuar, darnos cuenta de cada movimiento que hace el Estado, convertirnos en verdaderos veedores, pero el tema es cultural. Esperamos que estas nuevas generaciones puedan construirse, fundamentarse en valores. Yo siempre he dicho que debe haber una cátedra obligatoria para todos los estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria, una cátedra obligatoria de autoestima. Los jóvenes, los niños tienen que valorarse, amarse, quererse y respetarse. Otra, el tema de valores, la parte de la ética, de la honestidad, de la transparencia del ser humano. La otra, el liderazgo, porque todos los jóvenes tienen que ser verdaderos líderes que afronten los retos del siglo XXI. Tienen que tener emprendimiento para poder tener capacidad de independencia, poder pensar diferente. Comenzamos a crear una sociedad totalmente diferente y yo sé que basada en valores vamos a construir y vamos a quitar ese monstruo de la corrupción y a alejar el sistema perverso que por muchos años ha venido anidándose y dándose como cultural en nuestro Estado colombiano. Esperamos que estas nuevas generaciones puedan gozar de un Estado diferente, donde todo nos importe. Y hoy la juventud está dispuesta a dar ese cambio y a dejar la apatía por todo lo público. Aquí está la nueva dirigencia de nuestra ciudad. Ustedes jóvenes van a empuñar el arma del conocimiento, del amor y los valores, y esperamos que haya un país diferente. Bendiciones. Aló. Yo sí quiero ser puntual en mi apreciación. Aquí podemos hablar de manejos de dineros, aquí podemos hablar de destinaciones, hablar de que en la educación hay que hacer esto, hay que hacer aquello, que en la salud hay que hacer aquello, en fin, aquí podemos hablar de muchas cosas. Pero nada de lo que se haga o se plantee se va a solucionar si no arrancamos por nuestros propios hogares, si en nuestras propias casas no existe la cultura de la legalidad, la cultura de la educación, la cultura de la ética, la cultura de la responsabilidad. Saliendo de la puerta de la casa vamos a ser muy vulnerables a todo lo que el sistema nos ha ido inculcando. Nosotros tenemos que arrancar en nuestras casas. Es allí donde tenemos que enfocar los procedimientos iniciales de educación. Lo demás es un complemento, pero en la casa, repito, es el sitio ideal para nosotros sentar unas bases que a futuro no nos vayan a generar el hecho de torcernos o de doblar o de aceptar lo que el sistema nos está permanentemente ofreciendo. Esa es mi posición. Bueno, yo quiero dar
lo que dice Camilo, y básicamente en lo poco se conoce lo mucho, ¿no? Yo soy una persona que le doy alcance a las enseñanzas de los viejos a través de los dichos. Alguna vez yo tomé una moneda sin pedirla y tuve una represalia muy fuerte en mi casa por eso. Yo le decía a mi mamá, pero era una moneda, y me dijo, el que roba una moneda roba 1000, porque no es el precio, sino el acto lo que determina mi conducta. Cuando empecemos a tener hogares formados dentro de esos principios, pues simplemente cuando veamos presupuestos municipales que no son míos, sino que son de todos, se le dará el manejo que le da a la plata que es de todos, con respeto, con altruismo, fundamentado en verdad encontrada entre todos, con acuerdos al interior de la sociedad que permitan que ustedes crezcan viendo políticos que hagamos ese tipo de ejercicios. Gracias. Vaya al Instante Noticias con los hechos más importantes, porque la información no se detiene. Todo lo que ocurre en el Valle, Colombia y el mundo. Para estar bien informados, vaya al Instante Noticias.